Un rabino me enseñó un método antiguo para limpiar mi hogar de objetos que abrían puertas a fuerzas oscuras, y lo que descubrí cambió para siempre la paz de mi casa. Si sientes que tu hogar está cargado, que hay conflictos constantes, noches sin descanso o una opresión que no puedes explicar, escribe en los comentarios. Estoy listo para limpiar mi hogar y cerrar toda puerta a la oscuridad. Hubo un tiempo en mi vida donde mi casa parecía un campo de batalla invisible. No importaba cuánto limpiara, cuánto ordenara, siempre había algo pesado en el aire, algo que no podía nombrar pero que sentía con cada fibra de mi ser. Las discusiones eran constantes, el sueño era esquivo y una tristeza inexplicable se había instalado entre mis paredes como si fuera parte del mobiliario. Yo oraba, buscaba respuestas, pero nada cambiaba, hasta que un día, en una conversación que parecía casual pero que ahora sé que fue divina, un hombre sabio, un rabino anciano con ojos que parecían leer el alma, me miró fijamente y me dijo algo que me estremeció hasta los huesos. Me dijo que mi casa estaba llena de puertas abiertas, no puertas físicas, sino portales espirituales que yo mismo había permitido sin saberlo. Me habló de objetos que parecían inofensivos, pero que en realidad eran como llaves maestras para fuerzas que no pertenecían a la luz. Al principio no lo entendí, no quería entenderlo. ¿Cómo podía un simple adorno, un regalo, una figura decorativa tener tanto poder? Pero él insistió con una paciencia infinita y una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Me explicó que en el mundo espiritual no hay neutralidad, que todo objeto lleva una carga, una historia, una intención, y que cuando traemos algo a nuestro hogar sin discernir su origen, podemos estar invitando a espíritus que nunca deseamos conocer. Me contó historias antiguas de familias que vivieron en tormento durante generaciones, no porque fueran personas malas, sino porque heredaron objetos que habían sido consagrados en rituales oscuros, objetos que parecían arte, cultura, tradición, pero que en realidad eran altares portátiles para fuerzas que se alimentaban del caos y la desdicha. Me habló de cómo en tiempos antiguos los sabios enseñaban a sus discípulos a vigilar no solo sus pensamientos y acciones, sino también su entorno, porque comprendían que el ambiente espiritual de un hogar determinaba el destino de quienes lo habitaban. Me dijo que había 5 objetos específicos que eran especialmente peligrosos, 5 cosas comunes que la gente acepta sin cuestionar, sin investigar, sin orar, y que una vez dentro de la casa, comienzan a trabajar lentamente, envenenando la atmósfera, sembrando discordia, abriendo brechas para que la maldición entre como una serpiente silenciosa. Yo escuchaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad, pero también con un reconocimiento profundo, porque algo dentro de mí sabía que estaba escuchando verdad, verdad antigua, verdad que había sido olvidada en medio del ruido de la modernidad. El rabino me explicó que el primer objeto era cualquier tipo de figura o estatua que representara deidades de otras culturas. No importaba si eran budas, dioses hindúes, tótems tribales o símbolos ancestrales. Me dijo que estas figuras no son solo arte, son representaciones de entidades espirituales que fueron adoradas durante siglos y que llevan consigo la esencia de esa adoración, de esos pactos, de esos rituales. Cuando colocas una de estas figuras en tu hogar, le estás dando permiso para habitar tu espacio, para influir en tu atmósfera, para reclamar territorio en tu vida. Y aunque tú no las adores, aunque para ti solo sean decoración, en el mundo espiritual representan un altar, un lugar de honor para fuerzas que no reconocen al Dios verdadero. Me contó de una familia que había comprado una hermosa estatua de una deidad oriental en un viaje de vacaciones. La colocaron en su sala como recuerdo, como una pieza de conversación, pero desde ese día, la paz se fue de su hogar. Los niños comenzaron a tener pesadillas, el matrimonio empezó a resquebrajarse y una enfermedad tras otra visitaba la casa sin explicación médica.
Fue solo cuando un hombre de conocimiento espiritual visitó su hogar y señaló la estatua que ellos entendieron lo que había sucedido. La removieron, la destruyeron, oraron por limpieza y en cuestión de días la atmósfera cambió completamente. Los niños volvieron a dormir en paz, el amor regresó al matrimonio y la salud fue restaurada. Esto no es superstición, me dijo el rabino. Esto es realidad espiritual, y si no lo entiendes, vivirás bajo su efecto sin saber por qué. El segundo objeto que me mencionó fueron los espejos antiguos o heredados, especialmente aquellos que vienen de casas donde hubo prácticas de ocultismo o tragedia. Me explicó que los espejos son objetos únicos en el mundo espiritual, porque reflejan no solo lo físico, sino también lo invisible. En muchas tradiciones oscuras, los espejos son usados como portales, como ventanas entre dimensiones, como herramientas para invocar o contactar espíritus. Un espejo que ha sido usado en esos contextos lleva esa marca, esa apertura, y cuando lo colocas en tu hogar, estás trayendo consigo todo lo que fue invocado frente a él. Me advirtió que muchos espejos antiguos que se venden en mercados de antigüedades o que se heredan de familiares que practicaban brujería o espiritismo, son extremadamente peligrosos. No es el espejo en sí, me aclaró, sino lo que se le hizo, las palabras que se pronunciaron frente a él, los rituales que se realizaron usando su superficie reflectante como puente. Recuerdo que en ese momento pensé en un espejo que yo mismo había heredado de mi abuela, un espejo antiguo con un marco tallado, hermoso, pero que siempre me incomodaba. Cada vez que pasaba frente a él, sentía una sensación extraña, como si algo me observara desde el otro lado. Nunca le había prestado atención a esa incomodidad. La había ignorado como algo ridículo, pero ahora, escuchando al rabino, todo comenzaba a tener sentido. Él me dijo que el discernimiento espiritual no es paranoia, es sensibilidad a lo invisible, y que cuando algo nos incomoda persistentemente sin razón aparente, debemos prestar atención, porque nuestro espíritu está percibiendo lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. El tercer objeto que mencionó fueron los atrapasueños. Yo siempre había pensado que eran inofensivos, incluso lindos, un símbolo de protección según la cultura popular. Pero el rabino me explicó que los atrapasueños tienen su origen en prácticas chamánicas, en rituales donde se invocaban espíritus guardianes para filtrar los sueños. Me dijo que en la cosmovisión de esas culturas, los sueños no son solo productos de la mente, sino experiencias espirituales donde el alma viaja, y que los atrapasueños eran diseñados para atrapar no solo pesadillas, sino también para abrir puertas a guías espirituales que no necesariamente provenían de la luz. Cuando cuelgas un atrapasueños en tu habitación, especialmente sobre la cama de tus hijos, estás invitando sin saberlo a que esas fuerzas interactúen con sus sueños, con su descanso, con su mundo interior. Y aunque la intención sea protección, el resultado puede ser opuesto, porque estás usando un objeto diseñado para invocar, no para proteger bajo la autoridad del Dios verdadero. Me habló de padres que no entendían por qué sus hijos tenían terrores nocturnos constantes, por qué despertaban gritando, por qué hablaban de sombras y figuras en sus habitaciones. Y en muchos casos, cuando revisaban el entorno espiritual del cuarto, encontraban atrapasueños colgados con la mejor intención, pero abriendo la peor de las puertas. El rabino fue claro conmigo. Me dijo que la verdadera protección no viene de objetos, viene de la cobertura espiritual que establecemos mediante oración, mediante consagración, mediante declaraciones de fe. Un hogar protegido no es un hogar lleno de amuletos. Es un hogar donde el nombre del Altísimo es invocado, donde su presencia es bienvenida, donde no hay espacio para mezclas ni compromisos con prácticas ajenas. El cuarto objeto que me advirtió evitar eran los libros de ocultismo, magia o enseñanzas esotéricas.
Me explicó que los libros no son solo papel y tinta, son portadores de conocimiento, y el conocimiento lleva poder. Un libro escrito desde la oscuridad, diseñado para enseñar prácticas prohibidas, lleva consigo la esencia de esa oscuridad. Cuando lo traes a tu hogar, aunque nunca lo leas, aunque esté guardado en un estante olvidado, sigue siendo un portal, porque las palabras escritas con intención espiritual tienen vida propia, tienen autoridad en el mundo invisible. Me dijo que muchas personas coleccionan libros sin discernir su contenido, atraídas por la curiosidad, por el conocimiento prohibido, por la fascinación con lo oculto, pero cada uno de esos libros es como una semilla de maldición plantada en tu hogar, esperando el momento adecuado para germinar, para influir, para contaminar. Me contó de un estudiante universitario que había comprado varios libros sobre magia ceremonial para una investigación académica. Los guardó en su dormitorio, sin darles mayor importancia, pero pronto comenzó a experimentar ataques de pánico, insomnio severo y una opresión que lo llevó al borde del colapso emocional. Consultó médicos, psicólogos, tomó medicamentos, pero nada funcionaba, hasta que un maestro de sabiduría antigua visitó su habitación y vio los libros. Le dijo que los quemara inmediatamente, que no los regalara, no los vendiera, sino que los destruyera completamente. El estudiante obedeció, aunque con dudas, y esa misma noche durmió profundamente por primera vez en meses. La opresión se levantó como niebla bajo el sol, y su mente recuperó la claridad. Esto me enseñó, me dijo el rabino, que el conocimiento oscuro no es neutral, y que permitirlo en tu espacio es permitir que las fuerzas detrás de ese conocimiento te reclamen. El quinto y último objeto que me mencionó fueron las máscaras decorativas, especialmente aquellas traídas de culturas donde las máscaras se usan en rituales tribales, ceremonias de invocación o danzas espirituales. Me explicó que las máscaras en muchas tradiciones son más que arte, son representaciones de espíritus, de ancestros, de entidades que son invocadas durante ceremonias. Cuando una máscara es tallada y usada en esos contextos, se convierte en un recipiente, en un lugar donde esos espíritus pueden habitar temporalmente. Y aunque la máscara ya no esté en el contexto ritual, la marca espiritual permanece. Traer una de esas máscaras a tu hogar es como traer un contenedor cargado, listo para liberar su contenido en el momento apropiado. Me advirtió que muchas personas cuelgan máscaras en sus paredes pensando que son exóticas, interesantes, que dan carácter a la decoración. Pero lo que no saben es que están colgando rostros de espíritus que nunca debieron entrar a su hogar. El rabino me dijo que él había visto casas donde las máscaras parecían observar a los habitantes, donde la gente sentía que algo los seguía con la mirada, donde había una presencia inquietante que no podían ubicar. Y en cada caso, cuando las máscaras eran removidas y destruidas, la presencia se iba con ellas. Me dijo que no todo lo cultural es espiritual, pero cuando lo cultural está enraizado en prácticas espirituales oscuras, no se puede separar una cosa de la otra, y que ignorar esto es vivir en peligro sin saberlo. Cuando el rabino terminó de hablarme sobre estos 5 objetos, me miró con una intensidad que me atravesó el alma y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que el problema no es solo tener estos objetos. El problema es la ignorancia, la falta de discernimiento, la ausencia de vigilancia espiritual. Me dijo que vivimos en un tiempo donde la gente mezcla todo sin pensar en las consecuencias, donde se acepta cualquier cosa en nombre de la tolerancia, del arte, de la cultura, pero donde se pierde de vista que el mundo espiritual es real, es activo y no negocia. Me dijo que la oscuridad no necesita permiso explícito, le basta con que no la eches fuera, con que no la confrontes, con que no la reconozcas, y que el silencio, la indiferencia, la ignorancia, son las mejores aliadas del enemigo. Me explicó que la limpieza espiritual de un hogar no es un acto de miedo, es un acto de amor,
de reverencia, de responsabilidad. Me dijo que un hogar limpio espiritualmente es un hogar donde la paz puede habitar, donde los niños pueden crecer sin opresión, donde el matrimonio puede florecer sin interferencias invisibles, donde la prosperidad puede llegar sin bloqueos ocultos. Y que para lograr eso hay que estar dispuesto a soltar, a destruir, a desechar todo lo que no pertenece al reino de la luz. Me dijo que no es suficiente con orar si no se actúa, no es suficiente con creer si no se obedece, no es suficiente con desear paz si no se remueve lo que roba esa paz. Si has llegado hasta aquí y sientes que necesitas más revelación sobre cómo proteger tu hogar espiritualmente, suscríbete a este canal porque cada semana comparto enseñanzas profundas que pueden transformar tu vida y la de tu familia. Después de esa conversación con el rabino, volví a mi casa con una misión clara. Entré con ojos nuevos, con un discernimiento que no tenía antes, y comencé a revisar cada rincón, cada estante, cada pared, y lo que encontré me dejó sin aliento. Había objetos que yo mismo había comprado sin pensar, regalos que había recibido con buena intención, pero con carga espiritual, herencias que guardaba por sentimentalismo, pero que llevaban historias oscuras. Uno por uno los fui identificando, y con cada objeto que reconocía, sentía cómo el espíritu me confirmaba que eso debía salir. No fue fácil, porque algunos de esos objetos tenían valor sentimental, recuerdos de personas que amaba, de viajes que había hecho, de momentos que quería conservar. Pero entendí que ningún recuerdo vale más que la paz, que ningún objeto vale más que la presencia de Dios en mi hogar. Comencé con una estatua pequeña que había comprado en un mercado durante un viaje. Era hermosa, tallada en madera, representaba una figura que en ese momento me pareció interesante. La tomé en mis manos y sentí un peso que no era físico, era espiritual. Oré, declaré que esa figura no tenía lugar en mi hogar y la rompí. No la regalé, no la vendí, la destruí completamente, porque entendí que regalarla era simplemente traspasar el problema a otra persona, y venderla era lucrar con algo que no debía existir en ningún hogar. En el momento en que la rompí, sentí como si un peso se levantara de mis hombros, como si el aire de mi casa se volviera más ligero, más limpio. Luego fui por el espejo que había heredado. Lo bajé de la pared y lo observé detenidamente. Me pregunté cuántas cosas habrían sido invocadas frente a ese espejo, cuántas palabras oscuras se habrían pronunciado, cuántas ceremonias se habrían realizado usando su superficie. No lo sabía con certeza, pero mi espíritu me decía que no podía quedarse. Lo envolví, lo saqué de mi casa y lo descarté, de manera que no pudiera ser usado por nadie más. Y nuevamente, sentí un cambio inmediato en la atmósfera de mi hogar. Continué con los atrapasueños que colgaban en las habitaciones de mis hijos. Los había puesto con la mejor intención, creyendo que los protegerían de pesadillas. Pero ahora entendía que estaba haciendo exactamente lo opuesto. Los quité, los destruí, y esa noche mis hijos durmieron con una paz que no habían experimentado en mucho tiempo. No hubo gritos, no hubo terrores nocturnos, solo descanso profundo y reparador. Luego fui a mi biblioteca y comencé a revisar cada libro. Encontré algunos que había comprado por curiosidad, libros sobre astrología, sobre tarot, sobre prácticas esotéricas. Nunca los había leído en profundidad, pero ahí estaban, ocupando espacio, cargando mi hogar con su contenido oscuro. Los saqué todos, los puse en una bolsa y los quemé. Mientras ardían, oraba. Declaraba que mi casa estaba siendo limpiada, que ningún conocimiento oscuro tendría lugar en mi vida. Finalmente, encontré una máscara que había comprado en un viaje tribal. Era impresionante, con colores vibrantes y detalles intrincados. La había colgado en mi sala como una pieza de conversación, pero ahora, mirándola con ojos espirituales, podía ver lo que realmente era. No era solo madera tallada, era un rostro de algo que no debía estar en mi hogar. La bajé,
y en el momento en que la toqué, sentí un escalofrío. La destruí inmediatamente, y con ella se fue una presencia que yo había normalizado, una incomodidad que había aprendido a ignorar. Cuando terminé de limpiar mi hogar, me arrodillé en medio de mi sala y oré como nunca antes lo había hecho. Le pedí a Dios que llenara cada espacio que había sido vaciado, que su presencia inundara cada rincón que había sido liberado, que su luz disipara cualquier sombra que hubiera quedado. Y lo que experimenté fue indescriptible. Sentí como si mi casa respirara de nuevo, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años y finalmente pudiera exhalar. La paz que descendió era tangible, palpable, real. No era solo una sensación emocional, era una realidad espiritual. Mi hogar había sido transformado, y con él, mi vida también. Los días siguientes fueron reveladores. Las discusiones que habían sido constantes en mi matrimonio disminuyeron drásticamente. Mis hijos estaban más alegres, más descansados. Yo mismo sentía una claridad mental que no había experimentado en mucho tiempo. Las pesadillas cesaron, el insomnio se fue, y una sensación de bienestar se instaló en nuestra familia. No fue magia, no fue coincidencia. Fue el resultado directo de cerrar puertas que nunca debieron estar abiertas, de remover objetos que nunca debieron entrar, de consagrar mi hogar al Dios verdadero, sin compromisos, sin mezclas, sin concesiones. Aprendí que la limpieza espiritual no es un evento único, es un estilo de vida. Es estar constantemente vigilante sobre lo que permitimos entrar a nuestro hogar, sobre lo que aceptamos como regalos, sobre lo que compramos como decoración. Es preguntarnos siempre, antes de traer algo nuevo, cuál es su origen, cuál es su significado, cuál es su carga espiritual. Es ser sabios, discernientes, cuidadosos, porque nuestro hogar no es solo un lugar donde vivimos, es el lugar donde se forman nuestros hijos, donde se construye nuestro matrimonio, donde se gesta nuestro destino. El rabino me había enseñado algo que cambió mi perspectiva para siempre. Me dijo que cada objeto en nuestro hogar es como una semilla y que dependiendo de lo que sembremos, cosecharemos bendición o maldición. Me dijo que no podemos esperar cosechar paz si estamos sembrando objetos de conflicto. No podemos esperar prosperidad si estamos rodeados de símbolos de escasez. No podemos esperar salud si habitamos en medio de representaciones de enfermedad. Me enseñó que el ambiente espiritual se construye con decisiones conscientes, con actos deliberados, con una vigilancia constante sobre lo que permitimos que nos rodee. También me enseñó que la limpieza espiritual no es solo física, es también interior. Me dijo que de nada sirve limpiar la casa si el corazón sigue contaminado, que de nada sirve remover objetos externos si mantenemos pensamientos, actitudes y emociones que también abren puertas al enemigo. Me explicó que la limpieza debe ser integral, que debe comenzar en el corazón y manifestarse en el hogar, que debe ser un reflejo externo de una realidad interna. Me dijo que un corazón puro genera un ambiente puro y que cuando ambos están alineados, la presencia de Dios puede fluir sin obstáculos. Me habló también sobre la importancia de la consagración. Me dijo que no es suficiente con remover lo malo, hay que llenar el vacío con lo bueno, que no basta con cerrar puertas a la oscuridad, hay que abrir puertas a la luz. Me enseñó a consagrar cada habitación de mi hogar, a declarar sobre cada espacio que pertenece al Altísimo, a ungir con aceite los marcos de las puertas como símbolo de separación y protección, a colocar escrituras en lugares estratégicos como recordatorio constante de bajo qué autoridad vive mi familia. Me explicó que la consagración no es un ritual religioso vacío, es un acto de fe con poder real. Me dijo que cuando declaramos que nuestra casa es del Señor, estamos estableciendo un pacto espiritual, estamos levantando una cerca de protección, estamos invitando a que su presencia more con nosotros, y que esa presencia no solo protege, también prospera, no solo guarda,
también bendice. No solo cuida, también transforma. Una de las cosas más poderosas que aprendí fue sobre la autoridad que tenemos como creyentes. El rabino me explicó que no somos víctimas indefensas en el mundo espiritual, que se nos ha dado autoridad para atar y desatar, para cerrar y abrir, para expulsar y establecer. Me dijo que cuando entendemos esa autoridad y la ejercemos con fe, las fuerzas de oscuridad no tienen opción más que obedecer. Que no se trata de gritar más fuerte o de realizar rituales complicados. Se trata de conocer quiénes somos en el reino de Dios y actuar desde esa identidad. Me enseñó que la autoridad se ejerce en lo cotidiano, en las decisiones diarias, en la manera en que manejamos nuestro hogar. Me dijo que cada vez que decidimos no permitir algo que contamina, estamos ejerciendo autoridad, que cada vez que elegimos lo santo sobre lo profano, estamos declarando quién gobierna nuestro espacio, que cada vez que oramos sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestras finanzas, estamos estableciendo el reino de Dios en nuestra esfera de influencia. También me advirtió sobre la importancia de no volver a las mismas prácticas. Me dijo que la limpieza espiritual es inútil si después regresamos a la contaminación, que es como limpiar una casa y luego llenarla de basura nuevamente. Me explicó que debemos ser vigilantes, cuidadosos, constantes, en nuestra decisión de mantener nuestro hogar limpio espiritualmente, que el enemigo no se rinde fácilmente, que intentará regresar de diferentes formas, con diferentes disfraces, pero que si permanecemos firmes, si mantenemos nuestra guardia alta, no podrá entrar. Me habló sobre la importancia de enseñar estos principios a nuestros hijos. Me dijo que no es suficiente con que nosotros lo entendamos. Nuestros hijos también deben aprender a discernir, a vigilar, a proteger su espacio espiritual, que debemos enseñarles desde pequeños que no todo lo que brilla es bueno, que no todo lo que parece inocente lo es, que hay un mundo espiritual real y que ellos tienen la responsabilidad de cuidar su alma y su entorno. Me dijo que los hijos que crecen con este entendimiento son hijos que caminan en libertad, que no caen fácilmente en trampas espirituales, que saben establecer límites y proteger lo que Dios les ha dado. El rabino me contó historias de familias que habían sido liberadas de maldiciones generacionales simplemente por hacer esta limpieza espiritual. Me habló de hogares donde la enfermedad había sido constante por décadas, donde la pobreza parecía una sentencia permanente, donde los matrimonios se destruían generación tras generación, y cómo todo cambió cuando alguien tuvo el valor de confrontar los objetos y las prácticas que habían abierto esas puertas. Me dijo que a veces las maldiciones no son el resultado de pecados personales, sino de herencias espirituales no confrontadas, de objetos que se pasan de generación en generación, sin que nadie cuestione su origen o su carga. Me enseñó que es nuestra responsabilidad romper esos ciclos, que no podemos culpar a nuestros ancestros por lo que no sabían, pero que ahora que nosotros lo sabemos, debemos actuar. Me dijo que cada generación tiene la oportunidad de limpiar, de sanar, de cerrar puertas que estuvieron abiertas durante años, y que cuando lo hacemos, no solo nos liberamos nosotros, sino que liberamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Una de las enseñanzas que más me impactó fue sobre el poder de la unidad en el hogar. El rabino me explicó que cuando toda la familia está de acuerdo en la limpieza espiritual, el impacto es exponencial. Me dijo que no es lo mismo que solo el padre o solo la madre tome la decisión, sino que cuando ambos están alineados, cuando los hijos también comprenden y participan, se crea una fortaleza espiritual inquebrantable. Me enseñó que el enemigo busca división, porque sabe que una casa dividida no puede permanecer, pero que cuando hay unidad en propósito, en visión, en decisión espiritual, esa casa se convierte en un baluarte de luz en medio de la oscuridad. Me habló también sobre la importancia de no juzgar a otros que aún no tienen este entendimiento. Me dijo que no todos están en el mismo nivel de revelación,
que algunos aún están aprendiendo y que nuestra tarea no es condenarlos sino compartir con amor lo que hemos aprendido. Me enseñó que la revelación espiritual viene en diferentes tiempos para diferentes personas y que debemos ser pacientes, compasivos, pero también firmes en no comprometer nuestra propia convicción por complacer a otros. El rabino me hizo entender que esta enseñanza no es popular, que muchos la rechazarán, la ridiculizarán, la llamarán extremismo o fanatismo. Me preparó para la resistencia, tanto externa como interna. Me dijo que incluso mi propia mente intentará convencerme de que exagero, de que no es para tanto, de que estoy siendo demasiado radical, pero me enseñó a discernir entre la voz de la duda y la voz del espíritu. Me mostró que cuando algo nos incomoda espiritualmente de manera persistente, no es paranoia, es discernimiento, y que debemos confiar en esa guía interna más que en la lógica o en la opinión de otros. Me explicó que hay una diferencia entre temor y respeto. Me dijo que no debemos tener miedo de los objetos en sí, porque no tienen poder inherente, pero debemos respetar el mundo espiritual lo suficiente como para no ser negligentes. Me enseñó que el poder no está en el objeto, está en lo que representa, en lo que fue consagrado, en la puerta que abre, y que por eso no necesitamos vivir aterrorizados, pero sí necesitamos vivir vigilantes, conscientes, activos en nuestra fe. Una de las últimas cosas que me dijo el rabino fue sobre la renovación continua. Me explicó que la limpieza espiritual no es algo que haces una vez y olvidas, es un proceso continuo de mantenimiento. Me dijo que así como limpiamos físicamente nuestra casa regularmente, también debemos limpiarla espiritualmente con regularidad, que debemos revisar periódicamente lo que hemos permitido entrar, lo que hemos acumulado, lo que hemos tolerado. Me enseñó a hacer inventarios espirituales, a preguntarme cada cierto tiempo si hay algo en mi hogar que no debería estar ahí, si he bajado la guardia en algún área, si he permitido que la mezcla se cuele nuevamente. Me habló sobre la importancia de la oración constante en el hogar. Me dijo que un hogar que ora es un hogar protegido, que la oración crea una atmósfera donde la oscuridad no puede penetrar fácilmente. Me enseñó a orar sobre mi casa, a caminar por cada habitación declarando bendición, protección, paz. Me mostró que la oración no es solo palabras, es establecer autoridad espiritual, es recordarle al enemigo que este territorio está ocupado, que hay un Dios que gobierna aquí y que no hay espacio para intrusos. También me enseñó sobre el poder de la alabanza y la adoración en el hogar. Me dijo que cuando adoramos, la presencia de Dios se intensifica y que donde está su presencia, las tinieblas huyen. Me animó a llenar mi hogar con cánticos, con música que honre al Altísimo, con declaraciones de fe que se eleven como incienso fragante. Me explicó que la atmósfera de un hogar se moldea con lo que se habla, con lo que se escucha, con lo que se celebra, y que debemos ser intencionales en crear una atmósfera de luz, de gozo, de fe. El rabino me hizo ver que la limpieza espiritual es también un acto de guerra. Me dijo que no estamos simplemente decorando diferente, estamos peleando por nuestro territorio, estamos reclamando lo que el enemigo había usurpado. Me enseñó que cada objeto removido es una batalla ganada, que cada puerta cerrada es un enemigo derrotado, que cada espacio consagrado es terreno recuperado para el reino de la luz, y que aunque la guerra es real, la victoria ya está asegurada. Solo necesitamos caminar en esa victoria con obediencia y fe. Me advirtió también sobre la sutileza del enemigo. Me dijo que después de una limpieza espiritual profunda, el enemigo intentará regresar de maneras más sutiles, más disfrazadas, que podría ser a través de un regalo aparentemente inocente, de un objeto que parece inofensivo, de una práctica que se presenta como cultural o tradicional, pero que tiene raíces espirituales oscuras. Me enseñó a mantener mi discernimiento afilado, a no bajar la guardia, a seguir consultando al espíritu antes de aceptar cualquier cosa en mi hogar.
Una de las verdades más liberadoras que aprendí fue que no estoy solo en esta batalla. El rabino me recordó que hay todo un ejército celestial respaldando a aquellos que deciden vivir en santidad, que hay ángeles asignados para proteger a los que honran al Altísimo con su obediencia. Me dijo que cuando hacemos nuestra parte en lo natural, Dios hace su parte en lo sobrenatural, que cuando cerramos puertas con nuestras acciones, Él coloca guardias celestiales en esas puertas para que no se vuelvan a abrir. Me enseñó que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino querer lo que es correcto. Me dijo que cuando nuestro corazón está alineado con el corazón de Dios, no sentimos la limpieza espiritual como una carga, sino como un privilegio, no como una pérdida, sino como una ganancia. Porque lo que soltamos no vale nada comparado con lo que recibimos a cambio: la presencia de Dios, su paz, su protección, su bendición. El rabino me hizo ver que este mensaje no es solo para mí, es para compartir. Me dijo que si yo había recibido esta revelación, era porque Dios quería que la transmitiera a otros, que compartiera lo que había aprendido, que advirtiera a aquellos que aún viven en ignorancia. Me dijo que no debo temer la reacción de la gente, que algunos recibirán la enseñanza con gratitud y otros la rechazarán con hostilidad, pero que mi responsabilidad es hablar la verdad con amor y dejar los resultados en las manos de Dios. Hoy, después de todo lo que he vivido, después de toda la transformación que he experimentado, puedo decir con total certeza que la limpieza espiritual del hogar es una de las decisiones más importantes que cualquier persona puede tomar. No es exageración, no es fanatismo, es sabiduría práctica aplicada al mundo espiritual. Es entender que vivimos en dos realidades simultáneamente, la visible y la invisible, y que lo que permitimos en la visible afecta directamente lo que sucede en la invisible. Si hoy sientes esa incomodidad, esa inquietud que te dice que algo no está bien en tu hogar, no la ignores. Es el Espíritu llamándote a revisar, a limpiar, a consagrar. No pospongas lo que Dios te está mostrando ahora, porque cada día que pasa con esas puertas abiertas es un día más de lucha innecesaria, de paz robada, de bendición bloqueada. Levántate con valentía, recorre tu hogar con ojos espirituales, identifica lo que no pertenece y remuévelo sin miedo, sin duda, sin compromiso. Este es tu momento de liberación, este es tu día de limpieza, este es tu tiempo de establecer quién gobierna en tu hogar. Y cuando lo hagas, cuando des ese paso de obediencia radical, prepárate para experimentar una transformación que va más allá de lo que puedes imaginar. Porque Dios honra a los que lo honran, responde a los que obedecen y habita con los que preparan su morada para recibirlo. Tu casa no volverá a ser la misma, tu familia no volverá a ser la misma, tu vida no volverá a ser la misma, porque donde hay limpieza, hay visitación, donde hay santidad, hay gloria, donde hay obediencia, hay bendición desbordante que transforma todo lo que toca.